El 21 de julio de 1999, un hombre y su hija caminaban por una carretera rural cerca de Raymond, Wisconsin, cuando se encontraron con el cuerpo de una mujer abandonado en medio de un campo de maíz. Debido a que el cuerpo presentaba signos de haber sido maltratado, se sospechó inmediatamente que la fémina había sido víctima de un homicidio. Cuando llegó la policía, los testigos aseguraron no haber visto el cuerpo el día anterior. Además, la hija dijo a las autoridades que el brazo del cadáver parecía estar roto debido a la posición antinatural en el que éste se encontraba. Más tarde, los investigadores confirmaron que se trataba de un asesinato. Cuando la examinaron, los investigadores notaron que la mujer tenía marcas en su cuerpo, lo que llevó a pensar que había sido arrastrada desde el borde de la carretera. Por otro lado, el cadáver presentaba prendas distintivas, las cuales constaban de una camiseta gris con flores rojas y un pantalón de chándal oscuro. Asimismo, al no hallarse ningún zapato, se determinó que la mujer había sido asesinada en otro lugar. Lamentablemente, la noche anterior al hallazgo había llovido, lo que impidió reunir suficientes pruebas forenses. Luego de practicarse la autopsia, se descubrió que la mujer había sufrido maltratos y desnutrición durante los últimos meses de su vida. Además, se determinó que sufría de una infección no tratada en su codo izquierdo y que una de sus orejas presentaba una deformidad en forma de coliflor, posiblemente causada por golpes. Asimismo, habían cortes y hematomas en diversas partes de su cuerpo, tenía la nariz rota, había evidencia de que fue agredida sexualmente y poseía quemaduras, posiblemente químicas, en el 25% de su cuerpo. Los exámenes también revelaron que la víctima tenía entre 18 y 35 años, tenía las orejas perforadas y el cabello castaño, el cual estaba teñido de rubio. Sus incisivos delanteros sobresalían y el resto de sus dientes presentaban caries. Sus ojos eran marrones, aunque otros estudios mencionaron que eran de color avellana o verde. Asimismo, el examen sugirió que la víctima era una persona con discapacidad intelectual. Debido a los hallazgos antes mencionados, se teorizó que la mujer fue víctima de secuestro y había permanecido cautiva durante algún tiempo. Asimismo, se sospechó que se trataba de una turista o una joven que había huido de su hogar. No obstante, al no tener suficientes pruebas que pudieran identificarla, la víctima fue bautizada como Racine County Jane Doe o Crystal Ray, y se creó un retrato aproximado de su apariencia con la esperanza de que alguien la pudiera identificar. En 2011, los investigadores teorizaron que la víctima pudo haber sido Andrea Bowman, una mujer que desapareció de la casa de sus padres adoptivos en el municipio de Ed, Michigan, el 11 de marzo de 1989. No obstante, muestras de ADN demostraron que no eran la misma persona. También se descartó que fuera Tiana D'Ambrosio o Karen Walls, mujeres que también figuraban como desaparecidas. Otras investigaciones manifestaron la posibilidad de que el caso estaba relacionado con el asesinato de Mary Kate Chamizo, otra víctima no identificada, la cual fue descubierta en el condado de Lake, Illinois. Al igual que Racine County Jane Doe, Chamizo también fue encontrada en estado de desnutrición, con los dientes en mal estado y presentaba signos de haber sido golpeada hasta perder la vida. Sin embargo, tiempo después se arrestó a 3 hombres que terminaron siendo culpables, descartando la relación teorizada.
El 16 de octubre de 2013 se realizaron pruebas isotópicas luego de una exhumación, las cuales indicaron que la víctima había pasado un tiempo en Alaska, Montana, el sur de Canadá o los estados de Nueva Inglaterra. Finalmente, el 8 de noviembre del 2019, fue posible identificar a la víctima como Peggy Johnson Schroeder de 23 años, quien sufría de discapacidad cognitiva y era originaria de McHenry, Illinois. Cuando se investigó su pasado, se supo que Peggy vivía junto a su madre, quien, lamentablemente, murió cuando la joven tenía 18 años, por lo que Peggy se vio obligada a vivir en diversos lugares en los que no permanecía por demasiado tiempo. Su identificación fue posible gracias a que el 5 de noviembre de 2019 se dio con su asesina, una enfermera de 63 años llamada Linda LaRoche, quien residía en Cape Coral, Florida, desde el 2013. Según los informes, estando ebria, Linda le confesó a varias personas que había asesinado a una mujer durante su estadía en Illinois. Así, el 23 de septiembre de 2019, uno de los testigos de la macabra confesión decidió alertar a la policía sobre el hecho. Justo a finales de septiembre de 2019, Linda fue detenida en Florida por conducir ebria y causar un accidente. El informe del incidente se puso en conocimiento de la oficina del alguacil del condado de Racine, Wisconsin, ordenando la inmediata detención de la mujer. De esta forma, tras su interrogatorio, Linda LaRoche fue finalmente acusada del asesinato de Peggy Johnson. Mientras avanzaron las investigaciones, se supo que, en 1994, al quedar sola, Peggy acudió a una clínica por ayuda, lugar en donde conoció a Linda LaRoche, quien le ofreció vivir en su casa junto a su marido y sus 5 hijos, a cambio de que hiciera servicios de guardería y limpieza. Durante los 5 años que Peggy permaneció con la familia de LaRoche, Linda abusó de ella tanto verbal como físicamente. Más tarde, los hijos de Linda confesarían recordar haber visto a Peggy con un ojo morado. Además, dijeron que en una ocasión, su madre apuñaló a la joven con una horquilla. Aunque no se supo la fecha exacta de su fallecimiento, se concluyó que Peggy murió aproximadamente el 20 de julio de 1999. Para corroborar este incidente, el exmarido de Linda declaró a la policía que vio a Peggy inconsciente, a lo que Linda le aseguró que se debía a unos medicamentos que la joven había robado, los cuales le produjeron una sobredosis. Linda le dijo a su esposo que llevaría el cuerpo afuera, antes de lo cual le pidió que se llevara a sus hijos para que no presenciaran el acto. Así, la mujer salió y se ausentó durante 2 horas. A su regreso, Linda le dijo a su marido que Peggy había recuperado el conocimiento y que la había dejado con su abuela, aunque luego cambió de versión, diciendo que la había dejado en una carretera de Wisconsin. En su interrogatorio, Linda LaRoche se justificó, diciendo que maltrataba a Peggy porque había robado objetos de su casa y que frecuentemente invitaba a hombres sin permiso. Sin embargo, amigos y antiguos compañeros de clase de Peggy refutaron estas declaraciones, asegurando que la joven era conocida por ser una persona tranquila y educada. Finalmente, el 16 de marzo de 2022, Linda LaRoche fue declarada culpable de homicidio intencional en primer grado y de ocultamiento de un cadáver. Las autoridades anunciaron que Peggy Johnson sería exhumada para ser sepultada junto a su madre en Illinois. El 9 de octubre de 1984,
un hombre sin vida fue encontrado colgado de un árbol de arce en una zona boscosa de Carkeek Park, un parque ubicado en el norte de Seattle. Las autoridades determinaron que el hombre había perdido la vida producto de un ahorcamiento y se creyó que pertenecía a la zona debido a la ropa que llevaba puesta. Además, cuando los forenses examinaron la cuerda, parecía que la misma había sido comprada poco antes de la muerte del hombre. El cuerpo estaba en un estado reconocible y parecía que en vida, el hombre pasaba mucho tiempo conduciendo con el brazo izquierdo fuera de la ventana del auto, ya que presentaba un marcado bronceado en dicha zona. Por otro lado, el hombre fue descrito como un joven adulto de entre 18 y 34 años, de 1,80 m, de rostro atractivo y tez aceitunada, y cabello negro con largas patillas. En cuanto a su vestimenta, llevaba vaqueros azules, zapatillas deportivas y una chaqueta de cuero. Además, llevaba un reloj y portaba un encendedor en su bolsillo. Aparte de las pertenencias antes mencionadas, el hombre no llevaba más artículos importantes como billetera, carné de conducir, tarjetas de crédito u otro medio de identificación. Determinados a descubrir su identidad, el equipo de la oficina del forense del condado de King tomó las huellas dactilares del joven, pero por desgracia, en ese momento, no se encontró ninguna coincidencia. Más tarde, durante el otoño de 2019, las autoridades siguieron una posible pista de que el fallecido podría tratarse de un hombre llamado Mark Ashland, ya que existían coincidencias en las características físicas de ambos hombres y, además, se descubrió que la vestimenta con la que fue encontrado el hombre del árbol era muy similar a la ropa que llevaba Ashland en una fotografía. Para confirmar las sospechas, las autoridades compararon las muestras de huellas dactilares recogidas del hombre del árbol con otras extraídas de una carta que Mark Ashland había enviado a su hermana en 1981, lo cual concluyó que ambas huellas coincidían. De esta manera, en febrero de 2020, se confirmó que el misterioso joven de Carkeek Park era Mark Lawrence Ashland, un hombre reportado como desaparecido en Seattle en 1981. Cuando investigaron su pasado, se supo que Mark se había distanciado de su familia, con quienes no tuvo comunicación durante aproximadamente 3 años. Hallie Andreasen, sobrina de Mark Ashland, contó a las autoridades que su abuela, quien era madre de Mark, había contratado a muchos investigadores privados, psíquicos y médiums en un intento desesperado por encontrar a su hijo. A pesar de su insistencia, la señora Ashland no había podido obtener el apoyo de las fuerzas del orden de Seattle, ya que estos alegaban que Mark era un adulto joven quien tenía total libertad sobre sus decisiones y sobre el lugar en donde quería estar, por lo que se negaban a considerar al joven como una persona desaparecida. Hallie agregaría que su padre, quien era cuñado de Mark, fue la última persona que vio con vida al joven, cuando ambos se reunieron en Seattle para cenar y tomar unas cervezas. Según el relato de Hallie, su padre recuerda que el día de su encuentro, vio a Mark comportarse de manera diferente a como solía ser. Según ellos, Mark era una persona que se caracterizaba por tener una personalidad animada y que además disfrutaba de escribir, actividad que lo llevaba a intercambiar correspondencia con su madre y hermana constantemente. Fue justamente la carta en la que Mark relató su encuentro con el padre de Hallie, la que ayudó a identificarlo varios años después. Tiempo después, Hallie Andreasen recibiría correos de un detective apellidado Enríquez, quien pertenecía al departamento de policía de Seattle y había estado trabajando junto a ella para ayudarla en la búsqueda de su tío. En estos correos,
Enríquez le informó a Halley que el número de seguro social de Mark aparecía como bloqueado, lo que significaba que nadie podía acceder ni editar sus datos personales, ni siquiera él mismo. En resumen, es como si Mark hubiera querido desaparecer completamente, como si nunca hubiese existido. Según Halley, el bloqueo del número social podría explicarse por el hecho de que alguien pudo haber encontrado el número social de su tío y haya querido suplantar su identidad y, al ser descubierto, el número social robado haya sido bloqueado. No obstante, otra teoría más perturbadora señalaba que Mark intentó desaparecer completamente para protegerse a sí mismo y a su familia de una situación desconocida y potencialmente peligrosa. Esta suposición se apoyaba en el hecho de que los bloqueos de seguro social suelen realizarse en casos de violencia doméstica, robo de identidad o por si la persona asociada al número es un testigo protegido. Lamentablemente, estas son solo teorías y las verdaderas razones que llevaron a Mark Ashland a tomar la decisión de acabar con su vida siguen siendo desconocidas hasta el día de hoy. El 25 de septiembre de 1988, los restos en avanzado estado de descomposición de una persona caucásica de entre 24 y 35 años, fueron encontrados al lado de una carretera en el área boscosa de Green Swamp en Clermont, condado de Lake, Florida. El cuerpo había sido arrastrado a un área oculta de maleza, a varios metros de la carretera de County Road 474, no lejos de la frontera entre los condados de Lake y Polk. El cadáver estaba vestido con una camiseta de tirantes de color verde azulado y una falda de mezclilla larga. Las medias que tenía puestas estaban bajadas parcialmente y la falda estaba levantada, lo cual sugería que pudo haber sufrido de un abuso sexual. Su cabello era castaño natural, pero había sido teñido de rubio, tenía uñas largas y cuidadas, las cuales eran posiblemente postizas. Por otro lado, no se encontraron zapatos o joyas y ningún documento de identificación. A la mañana siguiente del descubrimiento, el antropólogo forense William Maples realizó una autopsia en el Laboratorio de Identificación Humana de Sea Pound en Gainesville, Florida. Aunque la causa de muerte no pudo ser esclarecida, se sospechó que se trataba de un asesinato, debido a las circunstancias y la ubicación del cuerpo. Además, según el estado del cadáver, se estimó que habría fallecido entre 2 semanas y 8 meses antes del descubrimiento. Mientras se realizaban más exámenes, se pudo identificar que el cuerpo presentaba fracturas que habían sido curadas, las cuales se encontraban tanto en los dedos de los pies, como en los pómulos, una costilla y la nariz. Asimismo, se determinó que el cuerpo medía entre 1,78 m o 1,80 m y pesaba alrededor de 68 y 80 kilos. Por otro lado, se descubrió que la víctima se había realizado cirugías estéticas, ya que presentaba prótesis mamarias y había evidencias de una rinoplastia, la cual, posiblemente, fue realizada para curar la lesión que tenía en la nariz. Aunado a esto, unos hoyuelos ubicados en la pelvis hicieron pensar a los investigadores que la víctima había dado a luz por lo menos una vez. Sin embargo, luego se descubrió que se debían a cambios hormonales. Todos los exámenes practicados hasta ese momento concluyeron que el cadáver pertenecía a una mujer cisgénero, hasta que una prueba de ADN realizada en 2015 halló cromosomas XY presentes en el material genético del cuerpo, lo cual reveló que se trataba de un hombre que se encontraba en proceso de transición de género.
Asimismo, se determinó que había ingerido medicamentos de reemplazo hormonal, los cuales le habían provocado cambios en los huesos pélvicos. Los investigadores tomaron muestras de las huellas dactilares de la víctima, con la esperanza de poder encontrar alguna coincidencia en la base de datos. Además, por pedido del departamento del alguacil, el artista forense Stephen Fusco realizó un boceto de la apariencia aproximada de la fallecida, basándose en el cráneo. Por esa misma época, unos estudiantes que examinaban a la víctima la apodaron Julie Doe, inspirándose en una película de temática LGBT llamada The One Who Thanks for Everything Julie Newmar. En julio de 2018, la Universidad del Sur de Florida realizó pruebas isotópicas empleando muestras del cráneo de la víctima, las cuales concluyeron que provenía del sur de Florida. Lamentablemente, aunque se revisaron los récords de personas desaparecidas en dicha región, no fue posible encontrar a nadie que coincidiera con su descripción. Así, se supuso que su desaparición no fue denunciada, debido al repudio social o al distanciamiento familiar por el que sufrían frecuentemente las mujeres transexuales en la década de los 80. Posteriormente, se solicitaron los servicios del DNA Doe Project, el cual se especializa en la identificación de familiares de personas no identificadas mediante la genealogía genética. Para este fin, se realizaron 2 intentos para extraer suficiente ADN de los huesos, pero no tuvieron éxito, mientras que en noviembre de 2018, se realizó otra prueba, la cual también resultó infructuosa. Finalmente, en enero de 2020, fue posible obtener una muestra, la cual permitió hallar vínculos ancestrales de la víctima en el sureste de los Estados Unidos. Asimismo, este hallazgo arrojó que los probables apellidos de Julie Doe eran Anaya, Thornton, Robinson o Hurt. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.